Entonces, creo que nos quedamos hasta esta diapositiva. Me parece que el día de ayer ya habíamos hablado parte de los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Ahora, es importante saber que el ser humano pues va a tener pues en su gran mayoría va a tener agua, va a tener líquidos, ¿sí? En promedio es el 70% de agua que va a estar constituido todo el organismo y que vamos a tener agua en diferentes partes, ¿sí? Aparte de eso, pues vamos a tener proteínas que constituyen más o menos el 20% y un menor porcentaje pues van a ser las grasas, ¿sí? A esta distribución que tenemos en el organismo, pues en una persona que pesa 70 kilogramos en promedio, pues va a tener, como dijo la doctora Kimberly, y la doctora Rosario, en promedio son cerca de 40 litros, algunos autores dicen 42 litros, pero si nosotros pudiéramos sacar esa cantidad de agua y medirla, pues más o menos serían en promedio 40 litros. La mayor cantidad de líquidos, sobre todo, o la parte donde vamos a tener mayor cantidad de líquidos va a ser dentro del compartimento denominado intracelular, que si lo plasmáramos en cantidad, estamos hablando en promedio de 28 litros aproximadamente, ¿sí? Entonces corresponde al 40%, ¿sí?, del total de agua que tenemos en el organismo. Y ya el otro 20% vamos a tener una subdivisión importantísima, que es a lo que nos vamos a enfocar. Vamos a hablar del líquido extracelular, ¿sí? Entonces, a esta cantidad va a corresponder el 20% y vean, si lo sumáramos ese 20%, pues es el resto que me falta, ¿no? Entonces, son en promedio más o menos 14 litros, entre 13 y 14 litros, ¿sí? Entonces, ese líquido extracelular, ¿sí?, va a tener pues una facilidad en la cual vamos a tener cierto intercambio de algunas sustancias, sobre todo los electrolitos, ¿sí? Y ese balance de agua, ¿sí?, es condicionado en gran parte por la sed, ¿sí? Entonces, para que llegue esa cantidad a mi organismo y pueda yo hacer la reposición, pues va a estar determinada sobre todo por la sed que yo tenga. Entonces, para eso van a intervenir también, aparte de que interviene la osmolaridad de los líquidos, existen distintos caminos o mecanismos por los cuales pues también vamos a poder expulsar esos líquidos, pero aquí vamos a tener pérdidas e ingresos. Entonces, lo que mi organismo necesite, pues lo voy a ingerir de distintas formas, ¿no? Lo que más conocemos nosotros o lo más habitual que hacemos es que cuando nosotros tenemos una pérdida excesiva, pues nos va a dar una mayor cantidad de sed. Entonces, vamos a tener distintos, pues ahora sí, componentes del organismo en los cuales vamos a tener esas pérdidas, sobre todo, pues yo creo que uno de los más importantes es el riñón. El riñón es fundamental, ¿sí?, para tener pues hace todo ese proceso de filtrar esa cantidad de agua que llega al organismo. Aparte, pues va a diluir algunas sustancias sólidas, también tiene esa capacidad del riñón. Entonces, por eso es que se considera un órgano vital. ¿Qué pasa si yo, ante un problema, a lo mejor de una diarrea, donde se incrementa una mayor cantidad de pérdidas en el organismo, ¿qué va a ocurrirle al riñón si yo tengo esa mayor cantidad de pérdidas, doctores? ¿Qué le ocurre al riñón? Porque voy a eliminar el agua por riñón, pues la forma de cómo me doy cuenta es la orina, ¿sí? Me voy a dar cuenta de eliminar agua por el sudor, la respiración, ¿sí?, por las heces. Entonces, tenemos pérdidas insensibles, sobre todo. Entonces, ¿qué ocurre si yo en ese momento tengo una pérdida por diarrea? ¿Qué le va a ocurrir a mi riñón? Y que hay un riesgo y que es un peligro, independientemente de que voy a ocasionar probablemente algo muy extremo y que es peligroso y que esto me va a afectar a mi líquido extracelular. ¿Qué ocurre, doctores? Se supone que va a disminuir su función, ¿no? Para estar compensando la pérdida por heces, disminuye la producción de orina.
en dado caso, como usted dice, en un dado caso extremo, puede llegar a un daño renal. A un daño renal. Efectivamente, doctor Arturo, así es. Puedo llegar a un daño renal. Entonces, esa alteración que ocurre a nivel extracelular, ¿sí? Es lo que me va a ocasionar a que haya una descompensación de ciertos electrolitos y al tener esa pérdida de esos electrolitos voy a generar un desequilibrio y entonces aquí tiene que ver una parte del intestino para la regulación, ¿sí? Y por eso es la importancia de que surgió el Vidasuero oral, eso tiene una explicación. Entonces, cuando yo le digo al paciente, me va a ingerir Vidasuero oral, pues yo lo que estoy haciendo es una reposición de esos líquidos y electrolitos. Entonces, eso ustedes en su momento, cuando lleven gastroenterología o cuando vean infectología, donde hablen de diarreas, ahí es donde ustedes van a entender perfectamente ese proceso. Entonces, tengo ingresos, tengo egresos. La mayor cantidad de pérdidas, ¿en dónde ocurre, doctores? ¿Por dónde eliminamos más agua? Por la orina. Por la orina. Por la orina, así es, en promedio, por la orina vamos a eliminar en promedio de 1.200 a 1.500 mililitros de agua. Es la mayor cantidad, ¿sí? Por donde vamos a eliminar agua. También hay otro órgano muy grande, creo que es el más grande que tenemos en el organismo. ¿Cuál es, doctores? La piel. La piel. La piel, y por la piel también vamos a eliminar una gran cantidad de agua, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, pues vamos a eliminar agua. Entonces, la cantidad, podemos llegar a eliminar hasta 10 litros de agua. Imagínense, estamos hablando de una cantidad extrema, ¿no? Entonces, que a menos que te dé un golpe de calor, pues pudiera ser la condición en la cual llegaras a eliminar esa cantidad en promedio. Entonces, vean la importancia de que haya ese equilibrio entre el plasma, ¿sí? Y los componentes que van a estar dentro de ella. Entonces, el hecho de que yo hable, pues se afectó a lo mejor el líquido intracelular es porque hubo un compromiso muy serio. Y entonces aquí mi paciente lo más seguro es que yo ya lo encuentre en un estado de choque, ¿sí? Entonces, esas pérdidas, por ejemplo, si estoy hablando que elimino agua por la piel ante una quemadura de segundo o tercer grado, ¿cómo creen que le va a ir a ese paciente? Va a perder mucho líquido, ¿no? Va a perder una mayor cantidad de líquidos, ¿sí? Y eso va a depender mucho de la superficie corporal afectada, ¿sí? Entonces, aquí tiene que ver también qué tanto fue lo que se afectó. Entonces, vean, estos compartimentos son esenciales y también son indispensables porque los elementos que constituyen o que componen a la sangre, pues también van a tener agua. Y uno de ellos, pues estamos hablando que el plasma, más o menos en promedio son 3 litros, pues si hay una alteración a nivel plasmático, pues voy a tener pues una gran afectación, no solamente de electrolitos, también se pueden alterar otras sustancias, ¿sí? Que se encuentran dentro del plasma. Entonces, estamos hablando que hay dos compartimentos fundamentales, que es el líquido extracelular y el líquido intracelular, y aquí vamos a tener algunos aniones y cationes que van a predominar dentro de esos compartimentos. Entonces, de los electrolitos que predominan a nivel extracelular, pues hay tres que son fundamentales: sodio, cloro y el ion bicarbonato. Son los tres más importantes a nivel extracelular. Y a nivel intracelular es el potasio. Y hay otras que a lo mejor son menos relevantes, pero también no quiere decir que sean pues no indispensables, al contrario, tienen que estar presentes. Pero pues yo creo que el más importante, ustedes si se acuerdan de la clase de fisiología, hablaron mucho del sodio y del potasio. Entonces, aquí a nivel intracelular el que va a predominar va a ser el potasio. Y tiene que haber un equilibrio entre estos dos compartimentos, porque ¿qué pasa si yo me paso de sodio
o hay una mayor cantidad de sodio a nivel intracelular, pues mi paciente va a tener ciertas características clínicas que a lo mejor a mí me van a ayudar a identificar que mi paciente a lo mejor esté alterado a nivel intracelular o que al contrario, a nivel extracelular esté disminuido esa cantidad de sodio que tendría que estar presente, pues de alguna forma mi paciente también lo va a manifestar con cierta sintomatología. ¿Cuánto es lo normal de sodio que tenemos a nivel extracelular, doctores? De 135 a 145 mil equivalentes. De 135 a 145 mil equivalentes, dice la doctora Gabriela. ¿Sí, doctora? ¿Alguien más? Tengo lo mismo, doc. Tiene lo mismo, doctor. Ok. ¿Alguien más que diga lo contrario o que no esté de acuerdo? ¿O todos están de acuerdo? A ver, doctores, ¿están de acuerdo? Veo hay varias caritas que me mueven la cabeza que sí, que están de acuerdo. Perfecto. Efectivamente, en promedio van de 135 a 145, ¿no? Algunos dicen, no, es que tiene que ser 142, no. Recuerden, y eso es algo que siempre les vuelvo a repetir, cada laboratorio cuando les procese electrolitos séricos les va a dar sus parámetros, pero sí en promedio son de 135 a 145 mil equivalentes. ¿Y de cloro, cuánto es lo normal? ¿De cloro, doctores? ¿Cuánto es lo normal de cloro? 106, si no estoy mal. 106, por ahí más o menos en promedio, doctora Kimberly. ¿Alguien más? Yo tengo del rango de 95 a 110. De 95 a 110, más o menos, así es, doctor Arturo, más o menos aproximadamente, ¿no? Para que no se les olvide, yo siempre les digo, apréndanse el límite casi siempre, ¿no? 110. Y les voy a preguntar mucho de lo normal, ¿eh? Ojo. Entonces váyanse buscando todos los parámetros normales porque eso es algo, si ustedes no se saben lo normal, pues lo anormal no lo van a identificar, entonces es importante saber cuánto es lo normal. Y de ion bicarbonato, doctores, ¿cuánto es lo normal de ion bicarbonato? ¿Cuánto es lo normal de ion bicarbonato? A ver, doctores, ¿cuánto es lo normal del ion bicarbonato? De 22 a 30, doctora, mil equivalentes. De 22 a 30 mil equivalentes. ¿Alguien más? De 23 a 29. 23 a 29, más o menos, sí, en promedio aproximadamente, ¿no? Va a ser variable, pero sí es esa cifra de 22, siempre les digo, apréndanse esa cifra para que no se les olvide, 20, algunos autores manejan 20, ¿sí? Va a ser variable, pero en promedio, ¿no? 22. Entonces, eso es la cifra aproximada de bicarbonato. Entonces, esas tres sustancias son las que van a estar presentes a nivel del líquido extracelular. Pero vean, hay potasio, pero es una mínima cantidad, ¿sí? ¿Cuánto va a haber de potasio a nivel extracelular? Y que es algo que el laboratorio, ahí sí, cuando yo tomo electrolitos séricos, digo, ah, caramba, el potasio se está elevando. Entonces, hay que tener mucha precaución, ¿sí? Cuando el potasio se eleve. ¿Por qué? Porque es si tienen un potasio de 6,
júrenlo que el paciente ni va a estar nada bien, ¿sí? Entonces, ¿cuántos miliequivalentes tenemos normalmente de potasio? De 3.5, algunos autores dicen hasta 5, algunos autores manejan hasta 4.5 o hasta 4, algunos, no varía, pero no debe de haber más de 5 porque si no su paciente, ¿qué creen que le va a pasar a ese paciente si excede de potasio? Va a tener un aumento de contractibilidad y le va a provocar hipertensión. Hay un aumento de la contractilidad, así es, doctor Axel, muy bien, hay un aumento de la contractilidad. ¿Y qué órgano es el que sufre más cuando incrementa el potasio? La parte del músculo. El corazón. El corazón, ¿no? Y entonces su paciente, pues aguas porque puede terminar muy mal ese paciente y puede llegar hasta fallecer, ¿no? Algo sería muy drástico que llegara a fallecer el paciente. Entonces, vean cómo esos electrolitos, ¿sí? Deben de tener el equilibrio y eso es algo que les voy a recalcar mucho. Y a nivel intracelular, ya sabemos que el electrolito que va a predominar, pues va a ser el potasio, ¿no? Entonces, a lo mejor no nos vamos a adentrar mucho a hablar del líquido intracelular. ¿Por qué? Porque para que se afecte ese compartimento intracelular, tendría que ser algo muy drástico, ¿sí? A nivel intracelular. Entonces, casi siempre el líquido que va a estar siempre o se va a afectar por lo regular es el líquido extracelular. Entonces, vamos a continuar. Muy bien, doctores. Se ve que sí leyeron de líquidos y electrolitos. Y aquí, pues esto lo tiene el libro de Gayton, ¿sí? Maneja estos parámetros de líquido extracelular, líquido intracelular. Vean, por ejemplo, pues el potasio es el que predomina, más o menos tenemos 140 miliequivalentes, entonces ya lo demás, pues si nos damos cuenta, es una mínima cantidad, por ejemplo, de ion bicarbonato son 10 miliequivalentes, por ejemplo, aquí Gayton nos menciona que del ion bicarbonato normal es hasta 28, entonces cada autor a veces le incrementa 2, 3 unidades, pero más o menos en promedio, pues es lo que nosotros debemos de conocer, debemos de saber y que es indispensable saber esos parámetros, porque cuando yo solicito un estudio de sangre y sobre todo cuando se procesa el plasma, pues es lo que me va a reportar el estudio de laboratorio. No sé si hasta acá tengamos alguna duda o alguna pregunta, doctores, o está todo, vamos bien hasta el momento. Yo sí, doctora. Los 3 primeros parámetros que dijimos de sodio, de potasio y de bicarbonato, ¿eran a nivel extracelular o eran intracelular? A nivel extracelular, doctor. Okay, son a nivel extracelular. Sí. Es donde dijo que iba a haber más afectación, ¿no? Es el que va a tener mayor afectación y es un compartimento que va a estar pues muy, pues podríamos decir que tiene que haber ese equilibrio a nivel, aquí me voy a regresar al siguiente esquema, ¿sí? A nivel del plasma, ¿no? Entonces, aquí a nivel del plasma vamos a tener la mayor cantidad, ¿sí? De sustancias que van a estar dentro de este compartimento. En estas dos vamos a tener pues sodio, potasio, cloro, bicarbonato. En algunos pues vamos a tener mayor concentración que otros, pero debe de haber un equilibrio porque va a haber un intercambio con el líquido intersticial y propiamente el plasma. Pero es medible estos electrolitos y todas las sustancias, porque no solamente van a ser los electrolitos, el plasma, y el plasma dijimos que era uno de los componentes más abundantes que tenemos a nivel de la sangre, ¿sí? Predominan totalmente el plasma. ¿Sí se acuerdan qué porcentaje dijimos que predominaba el día de ayer el plasma dentro de esos componentes sanguíneos? El 55%. El 55%. Entonces, vean la importancia fundamental de hacer la medición de estos compartimentos. Y aquí, por ejemplo, tenemos otras sustancias que son medibles a nivel del plasma. Vean, por ejemplo, las bilirrubinas, que en su momento vamos a hablar de bilirrubinas, ¿sí? Cuando hablemos de anemias hemolíticas. ¿Sí? Vamos a tener aquí, podemos medir creatinina, ácido úrico, ácido láctico. Si se dan cuenta, son muchas sustancias que podemos identificar, colesterol, lípidos, ¿sí? Triglicéridos, ¿cómo se llama? Pues todo lo que corresponde a a veces le pídete una química sanguínea de 6 elementos. Bueno, entonces ya saben ustedes de dónde sale
o de qué sustancias se están midiendo todas estas sustancias. Porque luego cuando llegan al internado, ya por inercia nada más piden química sanguínea, pero ya no saben ni se acuerdan de dónde procesan o de dónde se sacan esos números que nos reporta el laboratorio. Pues salen del plasma, doctores. Y cuando se mide la citometría, son nada más los elementos formes. Entonces, por eso se centrifuga esa muestra. Entonces, ustedes cuando, no sé si llevaron laboratorio clínico en los semestres previos, pero si no, tienen que dominar, sobre todo ustedes cuando estén de internos, hay que saber qué tubos van a llevar un anticoagulante y cuáles no, porque si se coagula la muestra ya no te sirve. Entonces, eso ustedes lo debieron haber revisado en laboratorio clínico. Entonces, esto es la distribución. Ahora, vamos a hablar específicamente del plasma, ¿sí? Que estamos hablando y estamos mencionando que es una de las partes fundamentales o de los componentes que tenemos en la sangre. Y entonces, este plasma a su vez va a tener distintas sustancias. Tiene iones, como son los electrolitos que ya mencionamos, va a tener proteínas y de las proteínas más importantes es la albúmina, ¿sí? Independientemente de que hay otras proteínas que pueden estar presentes dentro de ese plasma. ¿Qué es lo que hace la albúmina, doctores? ¿Cuál es la función de la albúmina? ¿Alguien me puede decir qué es la albúmina? Transporta lípidos y hormonas esteroides. ¿Alguien más? También el transporte de ciertos fármacos. Dice el doctor Arturo, transporte de ciertos fármacos. ¿Alguien más? Pues Regula básicamente el paso de va a agua. ser una proteína que regula lo que es el paso del agua, el transporte de ciertas sustancias en el plasma y también mantiene lo que es pues la sangre dentro del torrente sanguíneo. Entonces, todas esas funciones realiza la albúmina. ¿Y cuánto es lo normal de albúmina? ¿Cuánto es lo normal de albúmina? Porque esa sí te la podemos medir. Es de 3 a 5. ¿Cómo se mide? Creo que era, no me acuerdo de la cantidad, pero era sobre decilitros. Pero Sobre no me acuerdo cuál era el decilitros. otro ¿Alguien que parámetro. le ayude a la doctora Kimberly? ¿Alguien más? Ya son de gramos sobre decilitro, ¿no? Son gramos por decilitro, sí, exactamente, son gramos por decilitro. En promedio puede variar, algunos autores nos dicen de 3.5 hasta 5, otros manejan hasta 5.5, pero más o menos debe de haber 3.5 en promedio, ¿sí? Gramos por decilitro. ¿Y qué pasa si se incrementa? Pues esto, sobre todo la albúmina puede aumentar en procesos de deshidratación, ¿sí? Sobre todo por diarreas también puede afectarse la albúmina. Entonces, vean que cuando bajan los niveles de albúmina, ¿sí? Aquí es importante que nosotros estemos pendientes de que a lo mejor el paciente está tomando algún medicamento. Por eso aquí creo que el doctor Arturo también comentó algo relacionado a medicamentos. Entonces, es importante que ustedes, doctores, cuando tengan un paciente con diarrea, esa es la explicación, el por qué se les pide la albúmina. No crean que nada más porque a alguien se le ocurrió y dijo, pues vamos a pedirle la albúmina a ver qué sale. Aguas, porque la albúmina se puede incrementar. Al contrario, si el paciente tiene un problema en donde está tomando algún medicamento, como son los inhibidores de la IECA, ¿sí? Como es el captopril, enalapril, lisinopril, cualquier inhibidor de la IECA, ¿sí? La albúmina puede disminuir. Entonces, en su momento vamos a mencionar albúmina. De hecho, ustedes se van a casar con la albúmina y siempre les digo eso a todos mis alumnos cuando lleven nefrología. Ahí van a adorar a la albúmina. ¿Por qué? Porque es una, pues, proteína fundamental, ¿sí?
y que tiene que ver mucho en ese proceso a nivel del riñón. Tenemos también hidratos de carbono, tenemos grasas, es mínima la cantidad, ¿sí? Y vamos a tener también hormonas, vitaminas, enzimas y bueno, la característica del plasma no tiene células, hay ausencia de células, ¿sí? Su mayor componente va a ser agua, nuevamente el 90% de sus componentes pues es el agua. Entonces, esa es la característica del plasma. Y podemos también medir esos líquidos corporales por ciertos pues sustancias o reactivos que se utilizan y que se pueden, hay fórmulas también para calcular esos volúmenes, pero hay una fórmula muy en particular que es la que quiero que revisemos el día de hoy. Entonces, vean, por ejemplo, podemos calcular el agua corporal total con ciertos indicadores, ¿sí? El líquido extracelular, el líquido intracelular, pero vamos a hablar específicamente del volumen sanguíneo, que es lo que me interesa que nosotros sepamos exactamente cómo podemos obtener ese volumen sanguíneo, ¿sí? Entonces, el volumen sanguíneo lo vamos a calcular sin ningún problema si conocemos el valor del hematocrito. ¿Y el hematocrito qué es, doctores? ¿Alguien sabe qué es el hematocrito? Porque eso sí lo... Es el volumen del conjunto de eritrocitos, ¿no? El volumen del conjunto. Volumen total de la sangre pues, de los eritrocitos. Es el volumen total de sangre en los eritrocitos. Sí, que es un parámetro exactamente. Aquí el hematocrito efectivamente me va a dar la cantidad del volumen de la sangre que ocupan esos eritrocitos, ¿sí? Ese se mide en porcentaje, puede variar ese porcentaje, ¿sí? Pero en promedio, pues estamos hablando a lo mejor de un 35 hasta 45%. Es muy variable el porcentaje. Les repito, los laboratorios les van a dar su parámetro, pero no es tan exacto. Por ejemplo, cuando hablemos de anemias, en lugar de ocupar el hematocrito, de hecho la Organización Mundial de la Salud nos toma muy en cuenta el hematocrito, pero no es tan exacto como medir el volumen corpuscular medio, que es mucho más exacto saber ese volumen. Entonces, hay una fórmula, esto viene en el Gaton, yo creo que ustedes lo trabajaron en su momento, y bueno, el volumen total de sangre se obtiene sobre el volumen del plasma entre 1 menos el hematocrito, ¿no? Entonces, aquí es donde me da ese promedio de mi volumen sanguíneo. Es la fórmula, yo creo, que más se utiliza, ¿sí? Para sacar el volumen total de sangre. Entonces, si el volumen en plasma es de 3 litros y el hematocrito de 0.40, ¿pueden hacer la fórmula? ¿Cuánto le sale, doctores? 5 litros. Nos salen los 5 litros, que es lo que nos dicen, ¿no? Pues en promedio tenemos 5 litros aproximadamente. Entonces es como nosotros sacamos ese volumen sanguíneo. Pero el día de ayer comentábamos que cada individuo tiene un volumen sanguíneo distinto porque va a depender mucho del peso, de la talla y tendríamos que sacar efectivamente, pues sobre todo, el índice de masa corporal, ¿no? Entonces hay una fórmula que es la que podríamos decir, de hecho está la de Nagler 3, que está mucho más compleja, ¿no? Pero bueno, la de Nagler 1 es la que quise tomar con ustedes para que puedan ustedes sacar su volumen sanguíneo. Y es una de las fórmulas más exactas para sacar su volumen sanguíneo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que todos se despierten, ¿sabes? Entonces, a ver, ¿alguien que pese en el grupo más de 80 kilos? No tengo personas obesas. Doctor Axel. A ver, doctor Axel. ¿Cuánto pesa, doctor Axel? Vamos a trabajar con su peso y su talla. ¿Cuánto pesa, doctor? 92. 92, doctor Axel. A ver, anoten la cifra, doctores, porque todos van a hacer el trabajo. 92. ¿Cuánto mide, doctor? 1,88. 1,88. Entonces vamos a distribuir el ejercicio. Espérenme tantito. Ahora, de las mujeres, alguien que pese 45 kilos o menos de 45, ¿tendrá alguna persona que pese 45? Doctora Rosalía, muy bien, gracias, doctora Rosalía. ¿Cuántos kilos pesa, doctora Rosalía? 43. 43 kilos. ¿Cuánto mide, doctora?
1.62. 1.62. Muy bien. Entonces vamos a trabajar con sus dos compañeros. Los hombres van a sacar el volumen de la doctora Rosalía y las mujeres van a sacar el volumen del doctor Axel. Empezamos. Tenemos menos de 5 minutos. Aquí está la fórmula. Porque es diferente para varones y para mujeres. Entonces, ahí está la fórmula. El primero que termine me dice, por favor. A ver, ¿quién ya terminó? $2.1826, le da esa cifra. ¿A quién? ¿Quién es la que me está contestando? Permítame. Ok. 2.1826. Ese es el doctor Axel. De Rosalía. Ok. A mí me dan lo mismo, doctora. 2.818. 2.18. Es el volumen sanguíneo de la doctora Rosalía. ¿Ya había sacado antes su volumen, doctora Rosalía, en lo que me sacan el del doctor Axel? No, doctora. No. ¿Usted creía que tenía los 4,5 litros, doctora? No. Entonces, si usted tuviera así algo, supongamos que usted tiene una pérdida de sangre, masiva de sangre, ¿con cuánto creen que se estaría chocando la doctora? Para decir, está en un choque grado 1. ¿Con 1 litro de sangre, quizás? Así es, doctor, con 1 litro de sangre en promedio, ¿no? Porque el estado de choque, acuérdense que hay 4 clasificaciones, pero para que ella ya desarrolle síntomas, pues tendría que ser hasta a lo mejor menos, doctor. Ya estaríamos hablando de un choque a lo mejor ya más avanzado. 3.12, por ahí ya me están dando una respuesta. A ver, del doctor Axel. El mío me salió 5.7793. 5.77, a ver. ¿A quién le salió 3.12? Alguien ahí me contestó 3.12, ¿alguien más? A ver, ¿quién más ya terminó? A mí me salió 5.54. 5.54, dice la doctora. A ver, ¿alguien más? A mí de Axel me dio 4.25. Ah, caramba, pues sí difieren mucho las cifras, porque no coinciden. A ver, ¿qué pasó ahí?
Si las matemáticas son exactas, eso es algo que sí les puedo garantizar. Las matemáticas son exactas. A ver, porque me han dado 3 cifras distintas, ¿eh? De la doctora Rosalía, las personas que hicieron, ahí sí, coincidió. Doctor Axel, ¿ya sacó usted su volumen sanguíneo? Y igualmente siempre en los exámenes saco aproximadamente 6 litros. Así aproximadamente 6 litros, ¿no? Sí. A mí me Ok. dio 6.64. Caramba, esto está más, 6.64. A ver, aquí con el doctor Axel entonces hay controversia, porque a uno le salió 4.25. Estamos hablando de casi 2 litros de diferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Algo estamos haciendo mal. ¿Qué estamos haciendo mal? Yo creo que bueno, por ejemplo, yo en lo de talla en metros cúbicos, Ajá. yo creo que ahí no, o sea, ahí que se tiene que hacer la conversión de su talla En a metros cúbicos. En metros cúbicos, talla en metros cúbicos, ¿sí? ¿Cómo se saca en metros cúbicos cómo se multiplica? Híjole. Se los voy a dejar de tarea. Entonces mañana va a ser la tarea, ¿sí? Me van a sacar, porque veo que fue controversia, de la doctora Rosalía, ahí sí como coincidió. Entonces la tarea va a sacar y va a ser el trabajo para mañana y tiene que coincidir, no puede ser. Yo al ratito lo saco, ¿sí? Para elaborar el trabajo. ¿Me puede repetir, por favor, doctor, su peso y su talla para que yo lo saque más al rato? 1.88 y 92 kilos. Y 92 kilogramos del doctor Axel, ¿ok? Entonces, para ver si es la misma respuesta, ¿ok? Entonces, esta es la fórmula, entonces, doctores, para que saquen ustedes su volumen sanguíneo. Entonces, yo les decía, por ejemplo, en promedio que la doctora Rosalía tiene menor cantidad de volumen, pues no es lo mismo cuando hablamos en un estado de choque, ¿sí? En los grados de choque hipovolémico, porque es donde tenemos pérdida de líquidos, ya sea por sangre, a lo mejor ya sea por respiración, ya sea por las heces, pues un paciente puede llegar a presentar pues ahora sí, volumen como tal, y pues aquí es peligroso porque el paciente me puede manifestar pues cierta sintomatología. Entonces aquí nosotros tendríamos que saber cuál es el porcentaje que se pierde en un estado de choque, ¿no? Aproximadamente en un choque grado 1 estamos hablando que son 750 mililitros y en porcentaje tendremos que hablar del 15%. Entonces, si la doctora Rosalía tiene 2.3 en promedio litros, ¿cuánto equivale el 15%? Sáquenlo, ¿cuánto equivale el 15%? ¿Cuánto equivale, doctores? Ya lo saqué yo, ¿eh? Ya sé 654 miligramos. ¿Cómo que miligramos? Son mililitros, doctor. No, doctor. Perdón, mililitros. 600, dice el doctor. ¿Están de acuerdo con lo que dice el doctor? A ver. Y ya vi que su coco son las matemáticas. A ver, ¿qué pasó ahí, doctores?
De 2.3 litros, ¿cuánto es el 15%? Aguas con eso, porque cuando yo tenga el paciente ahí, yo no espero, si la doctora llega con 750 mililitros, para mí no es un choque grado 1, ¿eh? La doctora, punto 345 litros, que son 345 mililitros. Con 345 mililitros, con que pierda esa cantidad de sangre la doctora, ya estamos hablando que ella va a empezar a tener datos o síntomas de choque, ¿sí? Se va a sentir mal la paciente. Entonces, aquí estamos viendo por la cantidad del volumen sanguíneo total que tiene la doctora, pues con 345, con eso la paciente se va a sentir mal. Entonces, aquí ella no es candidata a donar sangre, definitivamente, aunque tenga la estatura, pero no tiene el peso, ella no es candidata. ¿Por qué? Porque cuando van a ustedes a donar sangre, extraen en promedio 500 mililitros. Entonces, imagínense que lleguen y le quiten 500 mililitros de sangre a la doctora, pues en automático no se va a sentir nada bien. Entonces, es muy sencillo. 2.3 litros, conviértanlo en mililitros, son 2.300 mililitros, saquen el 15% y les va a dar la cantidad de mililitros que está perdiendo la doctora. Entonces, así es como se saca la fórmula. Entonces, ¿dudas o preguntas hasta lo que hemos revisado, doctores? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, esta es la fórmula y con eso terminaríamos de mencionar por qué la importancia de saber el volumen sanguíneo. Aquí, sobre todo, cuando hablemos de transfusión sanguínea, en su momento vamos a ver quiénes son los pacientes candidatos a transfundirse sangre, porque no todos van a ser candidatos, ¿sí? Entonces, debe de cumplirse ciertas características para que yo pueda hacer la reposición. Entonces, primero tendría que saber en promedio cuánto tiene mi paciente, pero pues la fórmula más fácil y sencilla para aplicar, pues sería volumen total de sangre, ¿sí? Y el hematocrito que les reporte el laboratorio. Y así va a ser mucho más fácil, pues, saber en promedio la cantidad. Pero bueno, recuerden que en el varón y en la mujer va a ser distinto. Y aquí estamos viendo que esta es una fórmula mucho más exacta. Pues yo a lo mejor sería muy complejo que en un área de urgencias empezar a hacer la fórmula de Nagler y a ver, déjame ver porque no me salen las cuentas. Pues no, hay procedimientos mucho más sencillos para hacer el cálculo. Entonces, ya viendo esta situación o esa condición de que el organismo tiene distintos líquidos y electrolitos y distintos componentes que se encuentran a nivel de líquido extracelular e intracelular, pues ahora sí vamos a entrar de lleno a la estructura y función de las células. Vamos a hablar en términos generales muy global, ¿sí? No nos vamos a entretener mucho con esto porque esto se supone que ustedes ya lo revisaron en histología, ya lo revisaron en fisiología y esto nada más es un recordatorio. Entonces, toda célula va a estar constituida, ¿sí? Por ciertas estructuras que son indispensables y que no todos, en algunos componentes de la sangre, pues no van a tener todos la misma característica, ¿no? Por ejemplo, pues el eritrocito, la parte fundamental del eritrocito sigue siendo la membrana celular. Ahí van a ocurrir muchísimos procesos, ¿sí? Recuerden que pues esa membrana celular va a estar, como les repito, en muchas células que tenemos nosotros, pero en el eritrocito es fundamental, ¿sí? Núcleo, no todas las células que tenemos van a tener núcleo y pues el citoplasma, yo creo que en su gran mayoría todos tienen citoplasma, ¿no? Entonces, la arquitectura de la membrana, sobre todo celular, pues va a variar, tienen grandes agrupaciones de moléculas lipídicas y sobre todo también de proteínas, de hidratos de carbono que pueden tener interacciones, ¿no? Pero más adelante, el día de mañana, yo creo ya vamos a hablar de la característica de la arquitectura de la membrana celular. Entonces, aquí, todos, si ustedes se acuerdan, pues ya sabemos que la célula es la unidad estructural y básica del cuerpo y que tenemos millones y millones de células, ¿no? ¿Cuántos millones? Pues se hablan
de más de 100 billones, ¿no? Se habla de una gran cantidad, es un promedio porque nadie se detuvo a contar célula por célula, pero se hace un cálculo o un porcentaje para sacar ese total. Entonces, aquí dentro de esos componentes, pues con el que se van a casar ustedes va a ser con la membrana celular. Es en sí con la que yo me voy a enfocar muchísimo porque ahí ocurren muchísimos procesos que son indispensables, sobre todo para el eritrocito, el glóbulo rojo. Entonces vean, por ejemplo, en este esquema que les muestro, pues tenemos los distintos componentes que ustedes pues ya lo vieron en fisiología. Vean, por ejemplo, cada uno de estos componentes de la célula van a tener cierta función. Entonces, el día de mañana vamos a hablar de las funciones de cada uno de estos componentes, para que lo revisen, por favor, porque el día de mañana vamos a hablar de esos componentes. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá, doctores, porque nos quedan solo Doctora, 2 minutos. Dígame. El día de hoy y yo creo que el resto de la semana varios compañeros no se van a estar presentando puesto que les toca su vacuna. Ok, doctor. Por ejemplo, hoy no se presentaron, si no recuerdo, creo que 2 o 3 compañeras. Sí, hay en algunos otros grupos que me avisaron que iban, hoy les tocaba la vacuna. No se preocupen. Bueno, yo paso asistencia cuando les digo, fulano, a ver si está o no está, porque en automático el hecho de que se graba la clase y como por el tipo de plataforma que tengo, pues se guarda todo la lista de asistencias. Entonces ahí no tengo tanto problema, ¿sí? Entonces siempre les digo, es indispensable que estén en clases porque hay cosas que no vienen en las diapositivas y que comentamos y aparte pues que a veces los pregunto en el examen. Hasta ahorita llevo varias preguntas de examen, ya con lo que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, Okay, nos vemos el día de mañana. Gracias, buenos días Nos vemos, doctora. Mañana.